Muy buenos días. El día de hoy corresponde en este video hablar del artículo 2, hacer comentarios sobre el artículo 2 de la Constitución mexicana. Hoy estamos a 16 de agosto del 2019 y son las 10:30. Mi nombre es Giap Salvador Díaz y eh, he decidido aquí hacer algunos comentarios por este sistema de YouTube, de las redes sociales, comentarios a la Constitución mexicana. Ya hice el artículo 1, les aconsejo que lo vean, difúndanlo por favor. Y ahora corresponde hablar del artículo 2 constitucional que se refiere supuestamente a los derechos de los indígenas. Y digo supuestamente porque aunque en la academia me dicen que aquí se ocupan de beneficiar a los indígenas y de establecer derechos de los indígenas, uno tiene que leer con mucho detenimiento, con mucha análisis, palabra por palabra, coma por coma, del contenido de este texto. Tiene su historia, les aconsejo que la vean, que la analicen. Hay por ahí un abogado afamado, conocedor del tema, mixteco, de apellido Bárcenas, que eh, tiene mucho material respecto a este delicado tema del artículo 2 constitucional. Él habla, se remonta pues a no es muy largo el periodo, estamos hablando del 2001, el tiempo de Vicente Fox, el tiempo también de 5 años atrás, la creación del ejército zapatista. Incluso menciona en un video por ahí los tipos de autonomía que existen, ¿no? El concepto de autonomía, si el concepto de autonomía que quieren los indígenas de México está reflejado en este artículo 2 constitucional, ¿no? Les aconsejo que vean esos materiales que son importantes para comprender y detectar las contradicciones que existen en este artículo, que aunque dicen que te ayudan, que ayuda a los indígenas, sí, pero establece al mismo tiempo candados que originan que finalmente no les conceden nada a los indígenas y siguen siendo unos convidados de piedra. El concepto de autonomía es un concepto prostituido, el concepto de nación es un concepto prostituido. Tienen a los indígenas como unos pequeños seres que quieren rebelarse y quieren incluso hasta separarse de la nación, y separarse incluso territorialmente, como si quisieran hacer un país distinto a México. Es así como, como el Estado o quienes integran el Estado capitalista mexicano manipula el tema de los indígenas. Es decir, ese Estado persiste, ese Estado colonialista, en donde a los indios los quieren mantener a raya, controlarlos como en esas reservas indias de los Estados Unidos, alejados con su idioma, así que manejen su propio sistema de gobierno, pero con cuidado. Si nos interesa dónde viven, su territorio, los hacemos a un lado, nos quedamos con su territorio y le extraemos todo lo que hay ahí, y ustedes sigan viviendo por ahí a la buena de Dios con el pancito y la lechita que les vamos dosificando poco a poco. Así está manejado
este artículo 2 constitucional. Si en un momento dado tienen dificultad para designar a sus propias autoridades, nosotros les mandamos a algunos burócratas del INE para como que los orientamos cómo deben elegir a sus a sus autoridades. Los problemas de los indígenas persisten y son duros hasta la fecha, siguen tratándolos como, como colonizados, como gente a la que hay que someter, incluso distinta a la nación. Los burgueses que conforman el Estado, ellos sí se asimilan como México, como la nación. Pero y ellos algo son distintos en la nación, aunque en el segundo párrafo digan lo contrario, que el origen de los mexicanos o de la población mexicana lo son los indígenas. En eh, la realidad o los hechos reflejan totalmente lo contrario. Incluso el concepto de indigenismo es solo el que habla un idioma extranjero, un idioma ancestral o de los antiguos pueblos de que llegaron aquí los españoles, y no son indígenas los que de alguna manera ya están asimilados al sistema capitalista, ¿no? Eh, pues es así como creo que debe entenderse este artículo 2 constitucional. El extractivismo permanece, el saqueo, a los indígenas los siguen tratando muy mal el Estado. Apenas acá acabamos de escuchar una resolución de la Suprema Corte donde a los indios de Yucatán les echan abajo una decisión que tomó el Estado, donde declaraba que están prohibidos o está declarado Yucatán libre de transgénicos, y la Corte Federal, la supuesta justicia parásita de México, echa abajo mediante una chicana a las que están acostumbrados, y favorecen con ello el regreso de los transgénicos a Yucatán. A los indios los siguen aterrorizando. Sigue el paramilitarismo, sigue rampante en todas partes del mundo, el envenenamiento de sus ríos. Y bueno, aunque la Corte en un momento diga algo que aparentemente beneficia, de todas maneras a la Corte la ignoran, y la Corte permite que la ignoren, y no dice nada, aunque, cuando saca una resolución que pudiera favorecer a los indígenas. Y de todas maneras de nada sirve, podría decirse que de nada sirve el derecho, ¿no? Si alguien masacra a los indios, los militares siguen, no hay castigo a los militares. La investigación siempre es muy lenta, los organismos internacionales son muy lentos también. Si hay alguna resolución que tenga que significar el reconocimiento de algún hecho en el que salieron perjudicados los indios, solamente hay que hacer un acto solemne, una estatuita y ponerla y decir, ay, perdón, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, y de todas maneras el exterminio y el saqueo y el tratar mal a los indios continúa. Ahí tenemos a este gobierno de Oaxaca como tiene ahí tirados a los indios triquis en las afueras del palacio. No tienen, es decir, cómo pueden pues tratar así a los indígenas. Pero eso sí, en las fiestas de la Guelaguetza como que dicen que ayudan a los indígenas, pero la realidad es abrumadoramente muy distinta al discurso, ¿no? Estos son algunos comentarios que yo quería hacer respecto al artículo 2 constitucional. Hasta
Hasta luego, estimados amigos.